Buen día. Hoy abordaremos un tema muy importante relacionado con la educación y la interacción dentro del aula. La interacción maestro-alumno y su relación con el aprendizaje desde una perspectiva psicológica. Presentado por un servidor, el maestro Jesús Cruz Ramos. La educación es en cierta medida la mejor vía para la mejora de nuestro desarrollo biopsicosocial. Al momento del proceso de aprendizaje existe un vínculo maestro-alumno y es en esa interacción donde se fortalece la adquisición del conocimiento. En la exposición de hoy se pretende analizar la influencia de la interacción maestro-alumno para la mejora de los aprendizajes desde una perspectiva psicológica. Para continuar con el análisis del tema, es fundamental dar lectura al siguiente cuestionamiento. ¿Es indispensable una adecuada interacción maestro-alumno para que exista un aprendizaje significativo? Antes de continuar, veamos el siguiente video para su análisis y reflexión. Era 1993. Estábamos ante una posible guerra. Yo era el ministro de Trabajo de la Argentina. Recuerdo largas horas de reunión con el presidente, con el resto del gabinete, pensando qué políticas articular para sacar al país adelante, para mantenerlo en paz. Mi desafío como ministro de Trabajo era mantener el nivel de desempleo lo más bajo posible. Me reuní con sindicatos, me reuní con empresas. Fue muy duro. Fue muy difícil, pero lo logramos. Esta es una foto de mi paso por el gobierno. Acá está tu ministro de Trabajo. En 1993 yo tenía solo 15 años. Y esta experiencia se la debo a Hernán, mi profesor de educación cívica de tercer año del secundario. Hernán tuvo un efecto transformador en mí. Cuando él daba clases, yo sentía que me hablaba a mí solo. Y estoy seguro que todos sentíamos lo mismo. Me acuerdo de Hernán, sus preguntas, cómo nos hacía pensar. Pero sobre todo, al tipo cuando hablaba le brillaban los ojos. El premio por haber mantenido al país estable, en calma, fue ir a comer afuera un día a la noche. Yo no lo podía creer. Le tuve que pedir permiso a mamá. El ministro de Trabajo le tuvo que pedir permiso a su madre para salir hasta tan tarde. Esas pizzas no me las voy a olvidar jamás. Hablamos del colegio, hablamos de las materias, pero también hablamos de los desafíos que teníamos por delante y cómo abrazarlos. Fue la primera vez que alguien me habló del trabajo, de la facultad. Algo que hasta ese momento no estaba en mí, de pronto apareció y sentí muchas ganas de vivirlo. Estoy seguro que todos tuvimos un profesor que nos dejó una marca, que siendo igual a otros, no lo fue. Cierren los ojos, un segundo. Acuérdense de ese profesor, de esa profesora. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué te decía? ¿Cómo te hizo sentir? Ábranlos. Por haber tenido a Hernán como profesor, fue creciendo en mí la necesidad de hacerme cargo de la realidad que veía mientras crecía. Y me di cuenta de que uno no merece las oportunidades, que uno no merece las enormes oportunidades que tenemos en la vida si no es capaz de luchar para que otros también las tengan. Yo a eso le llamo educación. El video nos muestra la importancia que tiene la relación comunicativa entre ambos partícipes de la educación y el impacto que una adecuada interacción maestro-alumno puede tener en el aprendizaje significativo del educando. ¿Qué influencia tiene la interacción maestro-alumno en el aprendizaje de los educandos desde una perspectiva psicológica? La mayoría de los procesos de construcción de conocimiento de los alumnos parten de la interacción de estos con sus profesores y de lo que aporta el propio alumno al proceso de aprendizaje directamente en el aula.
El aprendizaje del alumno es un elemento que se ve afectado con la influencia que ejerce el profesor en la comunicación interactiva directa con el alumno en el salón de clases. En la imagen que a continuación se presenta, podemos ver dos tipos de interacciones entre el maestro y el alumno. En la parte de arriba, un poco desinteresada, y en la parte de abajo, con un interés y una motivación interesante. Cuando la relación docente-discente es positiva y auténtica, se hace posible la acción educativa, llevándose a cabo una relación profunda que se orienta a la mejora del mundo personal, intelectual y afectivo del educando. Este proceso permite que la instrucción alcance niveles educativos cualitativos superiores. La comunicación surge en la relación profesor-alumno y fluye en todas las dimensiones del ámbito curricular y social del niño. Dentro de los aspectos a considerar para desarrollar una relación comunicativa adecuada con el educando es el contexto externo, interno, la edad de los alumnos y de los maestros, el número de alumnos que atiende cada docente en el aula y el diagnóstico psicológico comunicativo del contexto inmediato de aprendizaje y comunicativo en el que se desenvuelve el educando. Distintos modelos de la psicología han puesto en relieve la importancia de la interacción entre los sujetos que intervienen en la situación de enseñanza y aprendizaje, en el aula y los significativos que le otorgan a éste y a la tarea que conjuntamente realizan. Una de ellas es la teoría de Vygotsky, y dentro de sus principios se encuentran: el hombre es un ser histórico-social, concretamente un ser histórico-cultural. El hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea. La actividad mental es exclusivamente humana y resulta del aprendizaje social, de la interacción de la cultura y de las relaciones sociales. El lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. La doctora en psicología, Patricia Covarrubias, menciona que es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos para identificar una correcta interacción en el aula: personalidad del profesor, conocimiento del profesor, formas de interacción en el aula, influencia de los profesores en el aprendizaje. La interacción es una pieza fundamental en el trabajo del aula. Sin duda, es imprescindible considerar la relación maestro-alumno como uno de los factores del contexto educativo que más repercute en la calidad del aprendizaje. Terminamos esa significativa reflexión con el cuestionamiento inicial. ¿Es importante la interacción maestro-alumno para que exista un aprendizaje significativo? Muchas gracias por la atención.